Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión sobre seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Visión Cero, un espacio que hacemos un servidor Joaquín Ruiz y el compañero Salvador Carmona, con la colaboración del apoyo de PRL Innovación. Un espacio para aprender, compartir y difundir conocimiento sobre seguridad y salud. Queremos dar hoy la bienvenida a compañeros, a nuevos podcasts, digamos, que han hecho compañeros que vemos que se han ido animando en el sector. Estamos hablando, por ejemplo, de Alexander Briceño, que ha sacado un podcast recientemente, o de César Herrera, de Colombia, que también va a sacar uno en breve. A ver si hacemos que esto sea una forma habitual de comunicar en seguridad y salud. Ojalá lleguemos al nivel de Estados Unidos. Allí es todo un fenómeno, Joaquín. Pues sí, ojalá. Y incluso a ver si llegamos al nivel de ingresos que tienen allí y nos podemos retirar con el podcast. Sería fantástico. Estaría bien que los podcasts nos dieran al menos para unas cañas, ¿no? Exacto, para unas cañas y para no tener que levantarnos tan temprano para grabar, que hoy nos hemos pasado. Joaquín, esto es una barbaridad, ¿eh? Esta hora de grabar ya está rayando la inconsciencia. Exacto. Oye, ¿qué te parece si hablando de conciencia, hoy hablamos precisamente de la conciencia de riesgo, que es otra de las dimensiones del clima preventivo que ya hemos hablado muchas veces, que diagnostica la herramienta NOSAC 50? Perfecto. Venga, vamos a ello. Bueno, NOSAC 50, hemos hablado mucho de él, pero por si hay algún oyente que se engancha a este episodio, NOSAC 50 es un cuestionario que mide el clima de seguridad en las organizaciones, ¿vale? Y entre las dimensiones que mide la conciencia de riesgo. A ver, ¿cómo definiríamos la conciencia de riesgo? Puede ser la capacidad de reconocer la realidad sobre los peligros, sus consecuencias y la posibilidad que estos se materialicen, ¿no? Ese conocimiento hace que actuemos de una forma concreta ante esos peligros. En el caso del clima preventivo estamos siempre hablando de una conciencia colectiva, ¿vale? Cuando medimos la percepción o la conciencia de riesgo que tiene ese grupo de individuos que pertenecen a un centro laboral, a una planta, es decir, a un grupo laboral, en definitiva, ¿vale? En otras palabras, sería cómo un colectivo reconoce y actúa frente a los peligros, como decías, en un lugar de trabajo, por ejemplo. Sí, buen resumen. Pues sí, y cuando medimos esta dimensión en NOSAC, medimos las percepciones que tiene ese grupo de personas sobre, como decíamos, cómo actuamos frente a los riesgos, cómo vemos que nos comportamos. Sí, estamos midiendo cómo percibimos lo que hacemos cuando nos enfrentamos a los peligros. Porque nuestros actos son la fuente más potente de generar percepciones. Es decir, los hechos que generamos, pues generan percepciones en nosotros y en el resto, ¿no? Y midiendo esta dimensión, en realidad, estaríamos midiendo los comportamientos, o mejor dicho, la percepción que tenemos de ello, ¿no? Sí. Por ejemplo, para construir esta dimensión dentro del cuestionario, se pregunta si los riesgos son inevitables. ¿Tenemos los riesgos como algo inevitable? ¿No podemos hacer nada? Los asumimos, bien porque no sabemos que es posible eliminarlos, bien porque no los conocemos. Y, por ejemplo, yo he escuchado de boca de trabajadores hace ya tiempo, Joaquín? Sí. Esto es una obra, no es una confitería. Aquí es normal que te pasen cosas. Bueno, pues eso está grabado a fuego en la conciencia de ese trabajador, ¿no? Claro. Hace mucho de eso ya, pero es un ejemplo de esa falta de conciencia, negar la posibilidad de eliminar los peligros. Claro. Sí, esto, la típica frase de los gajes del oficio, ¿no? Efectivamente. Por desgracia, antes había poca percepción del riesgo, digamos, ¿no? Pero yo creo que ha cambiado bastante. Poco a poco, también es un tema de generaciones quizá, un tema cultural, ¿no? Pero ha ido cambiando. Y por ello es muy importante trabajar la percepción del riesgo en sesiones de formación o sensibilización. Porque al final, si aceptas que puede haber accidentes, es el inicio de que al final toleres determinadas circunstancias y comportamientos que te lleven precisamente a que haya estos accidentes, ¿no? Es normal que ocurran accidentes menores, normal que te cortes. Todo aquello que hemos hablado de que a todos los carpinteros les falta un dedo, ¿no? Digamos. Sí. Antes, si eras carpintero, te tenía que faltar alguna falange de alguna mano por la tupí, ¿no? Exacto, ¿no? Si no, no eras un buen carpintero, ¿no?
Y eso lleva a aceptar los comportamientos de riesgo, que es otra de las preguntas de esta dimensión, ¿no? O también la que hace referencia a la valentía, ¿no? Un poco este trabajo no es para miedosos, para no decir otra palabra. Sí, sí. Eso me ocurre. Me acuerdo. Sí. Joaquín, me acuerdo de otra frase que cuando yo estaba trabajando en un SPA hace mogollón de tiempo ya, y estaba tomando datos para hacer la evaluación de un barco de pesca. Y un marinero me dijo, dice, para salir ahí algunos días tienes que tener un par de, tú sabes, ¿no? Sí, sí. Dice, si no te quedas en el puerto y esperas a que llegue el pescado y lo limpias. Claro. Sí, sí, sí. Como diciendo, oye, los valientes salimos y los que no son tan valientes se quedan esperando que lleguemos. Sí, pues es exactamente. Hay un fragmento de la serie Chernobyl, incluso también de otras películas, pero hay un fragmento muy interesante que os ponemos ahora que muestra esta actitud. Sasha. ¿Recuerdas la prueba que tenían que hacer? El apagado de turbinas del año pasado. Los del turno de día no han podido y nos la han pasado. ¿A nosotros? Pero si no sabemos cómo... No sabemos cómo se hace. Tranquilo. Lo bajamos a 700 y ya está. El resto es cosa de Stoliarchuk y Kirshenbaum. Diatlov lo supervisará todo. ¿Tengo que hacer algo que no he hecho nunca con Diatlov controlándome? No te preocupes. Lo haremos juntos. Estoy leyendo las instrucciones. ¿Y esto no hay que hacerlo? Hola, soy Akimov del 4. Tengo el manual de la prueba que se hizo el año pasado. Lo sabemos. Necesitamos. Sí, están las instrucciones de lo que hay que hacer y luego un montón de cosas tachadas. ¿Qué hago? No haga caso, no pasa nada. ¿Y qué debo hacer? Seguir todas las instrucciones, incluso las tachadas. ¿Estás seguro? Bien. Gracias. Dice que no ignoremos las tachadas. ¿Y por qué están tachadas? Tenemos que hacer esa prueba. 1600, bien. ¿Sería mucho pedir que sepáis lo que hacéis? Pues... No, señor. Stoliarchuk, Listo. Kirshenbaum. No me lo he leído, acabamos de enterarnos de... Toma, léetelo. O haz lo que yo te diga. Incluso tú, con lo tonto que eres, puedes hacer eso. Vamos allá. ¿Hay que apagar la turbina con el reactor en marcha? Es peligroso. ¡Cierra la puta boca y haz tu trabajo! Sí, aquí se ve claramente cómo se achaca esa falta de valor. Y encima es el mando el que no tiene conciencia de riesgo, es decir, más todavía, ¿no? Sí. Muy bien, pues ya lo tenemos definido y creo que podemos hablar ahora de cómo generamos esta conciencia de riesgo, ¿no? Vale, ¿Te parece? pues empieza tú, por ejemplo. Vale, bueno, pues esto me pasa por preguntar. Bueno, pues, a ver, te diría que una fase clave es tener información sobre los riesgos. Formar no solo para que las personas sepan que existen los riesgos, sino también en cómo eliminarlos o cómo minimizarlos. Incluso en cómo percibirlos, te diría también. Lo ideal sería hacer una formación, por supuesto, no solo teórica, sino práctica. A mí me gusta a veces hablar ¿conoces esta teoría tricondicional sobre la seguridad de Meliá, ¿no? Del profesor Meliá, que dice que para que una persona trabaje con seguridad se deben dar simultáneamente 3 condiciones. Primero, el poder hacerlo, seguridad, el saber hacerlo y el querer hacerlo. Es decir, primero, tener información, ¿vale? Luego, el saber cómo puedes trabajar de forma segura, y tener, por supuesto, los medios, tener todo a tu alcance. Pero también creo que aquí es muy importante el saber percibirlo, ¿no? Y luego, por supuesto, una vez lo has percibido, porque primero, cuando tenías conocimientos, has tenido también esta habilidad o la competencia incluso de saber percibir que hay un riesgo, luego también tienes que querer hacerlo, hay un tema ya de voluntad, ¿no? Pero dentro de la fase del saber, yo creo que es importante que está allí también la parte de la percepción del riesgo, ¿no?
por lo que la persona debe estar sensibilizada. Sí. De ahí que hablemos de formar con dinámicas y tal, que lleguen más a la persona, no solo teoría. Sí, lo hemos hablado en otro episodio. Empezar por ahí yo creo que es una parte importante. Hacer una formación que impacte, participativa, que genere debate, que resuelva temas. Lo hemos hablado en otros episodios. Dejaremos el enlace para las personas que quieran escuchar el episodio que dedicamos a la formación, ¿vale? Sí, una formación también en la que se lleguen a acuerdos. O sea, no solo transmitir conocimiento, sino más bien compartirlo y aprender de todos. Sí. Mira, me decía el otro día una compañera que trabaja en un hospital que, bueno, me hablaba de la formación y tal, y utiliza la metodología clásica, digamos, para realizar formaciones, es decir, PowerPoint y tal, ¿no? El formador, digamos, frente a los alumnos. Sí. Y que a veces se sentía un poco cohibida al ponerse enfrente de sus compañeros, a los que iba a formar, porque decía, oye, ¿quién soy yo para decirle a esta gente cómo tienen que hacer sus trabajos? Se saben mucho más que yo, ¿no? Y ahí está precisamente el tema. Es decir, si no cambiamos un poco el concepto, al final tampoco transmitimos credibilidad. Es decir, si hacemos, como decíamos, formaciones participativas en las que desde el minuto cero se reconoce que los que saben son ellos y no tú, claro. Y que vamos a aprender de todos y que ellos que ya saben, pues nos cuenten qué se puede encontrar y bueno, y hagamos una cosa mucho más participativa y sobre todo tocando otros temas más focalizados, como decíamos también, en la concienciación. Ajá. ¿Vale? Y no en aspectos técnicos, que los que están ahí ya saben de sobra, pues conseguimos llegar mucho más y es un tema que de verdad os recomendamos. Sí. Hablamos también en otro episodio, Joaquín, de las normas y procedimientos, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que esa es otra herramienta clave para mejorar la conciencia de riesgo. Es decir, no tener normas y procedimientos solamente, sino cómo trabajamos esas normas y esos procedimientos. Es decir, cómo formamos un grupo de mandos y trabajadores, incluyendo también, por supuesto, algún técnico, en los que se debatan y se revise una norma o procedimiento. ¿Vale? Sí. Dan un resultado brutal. Hace unos meses estuve trabajando en una fábrica y se crearon varios grupos de trabajo para revisar 5 procedimientos, para darle una vuelta a 5 procedimientos críticos, ¿vale? Y los resultados han sido espectaculares, ¿sabes? No solamente se están cumpliendo los procedimientos mucho mejor, ¿vale? De lo que se cumplían, porque la gente ha entendido muchas cosas que antes no se entendían, ¿vale? Claro. Y además, en algunos de estos procedimientos ya ha habido personas, mandos o trabajadores que han aportado mejoras. Es decir, oye, ¿acordáis esto que hablamos? Pues todavía si hiciéramos esto sería mucho mejor. Así que es una forma de generar conciencia muy potente también, ¿vale? Pues sí. Y también hablamos de la gestión de situaciones críticas en otro episodio, que se llama la hora de la verdad, el momento de la verdad, ¿no? El cómo resolver situaciones en las que existe el conflicto productividad-seguridad, que también os dejaremos el enlace para que lo podáis escuchar, si es que no lo habéis hecho ya. Sí, Joaquín, ese es un buen apunte. Si te fijas, estamos hablando, has introducido tú, otra de las dimensiones de NOSAC, el empoderamiento, ¿vale? Las dimensiones del clima preventivo son vasos comunicantes, entonces trabajando un aspecto como puede ser la conciencia de riesgo o el empoderamiento, estamos trabajando prácticamente los dos, es decir, trabajándolo con coherencia, ¿vale? Sí. En la conciencia de riesgo, como decíamos también, influye, sin duda, también el compromiso de la dirección, ¿no crees? Hombre, sin duda. Es lo que habíamos escuchado en el corte de Chernobyl. Sí. Es decir, por mucha conciencia de riesgo que tenga ese operario o operador que estaba allí, que era un ingeniero, es decir, sabía lo que podía pasar, si el mando le hace una presión brutal hacia un comportamiento, al final, por mucha conciencia de riesgo, la debilita y hace que haga cosas que no debería, ¿vale? Entonces, ahí la conciencia de riesgo se está trabajando en contra, podríamos decir, desde la cadena de mando. Es el conflicto productividad-seguridad del que también hemos hablado, ¿no? Sí. Que recoge la dimensión del compromiso de la dirección, ¿vale? Sí. Al final, si es un tema de lógica, si la prioridad es producir a toda costa, pues está claro que no podemos esperar seguridad.
Por eso, acciones en las que se trabaje con la dirección, cadena de mando, tal, dan